Nosotros saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas y feliz Blue Monday, valga un poco la contradicción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y encantada de estar con vosotros. Manuel, como decimos, hoy no hemos tenido grandes referencias, además sin la sesión de Wall Street, que siempre nos deja un poco huérfanos a este lado del charco, pero bueno, ¿cómo has estado viendo la sesión bursátil? Bueno, sin un rumbo fijo, ¿no? Como bien dices, al final te falta la principal referencia del mundo y eso se nota en el día a día y se ha notado hoy, ¿no? Destacar básicamente, pues en el día de hoy, las empresas a lo mejor que mayores niveles de endeudamiento puedan tener, que mayores niveles de deuda tienen, y aquellas empresas que en el último año no lo han hecho muy bien, pues un Robi, Fluidra, Colonial, que han tenido pues un comportamiento algo peor que el resto del selectivo, y que pues con la bajada del rendimiento de los bonos pues se favorecen y por tanto pues aprovechan para ser los mejores valores del día en un día, pues como decimos, sin claras referencias, a pesar de la resaca positiva que tenemos de la semana pasada, tras los datos de inflación en Estados Unidos, tras los magníficos datos de los bancos, del sector bancario en Estados Unidos también, y hoy pues particularmente casi todo el sector bancario en España en negativo, salvo BBVA, que ha elevado, ¿no? Él lo ha comentado, que iba a elevar su dividendo, así que por tanto pues prácticamente esas han sido las principales noticias del día de hoy. Sí, esas han sido las claras referencias. Por cierto, que hemos visto un cierre en su mayoría en positivo. El IBEX 35 ha sido el farolillo rojo de la sesión, aún así muy planito, 0,04%, pero estamos consiguiendo mantener los 8.800 por bastante tiempo. Manuel, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, desde luego, pues el IBEX 35, debido a esa composición que tiene dentro de él, ¿no? Pues con el sector bancario, que es un momento, pues podríamos considerar casi idílico, ¿no? Es decir, nos planteábamos en 2022, preguntándonos al principio de año si iba a ser el gran momento de los bancos, si iban a empezar a subir los tipos de interés, si ese margen de intereses que de tanto viven los bancos iba a poder subir. Pues poco a poco fue subiendo y nos hemos plantado ahora en 2023 con todas las subidas de tipos del año pasado, con expectativas de subidas de tipos en Europa, que se habla ya de 100 puntos durante este primer trimestre del año, y por tanto pues es su principal valedor o su principal margen de beneficio pues al alza, y además sumado que ese riesgo de recesión, ese riesgo de desaceleración, ese posible incremento de morosidad, incremento de defaults, el menos consumo, pues de momento se va esos miedos reduciendo tras los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo, tras los PMIs, distintas encuestas en Alemania, tras los datos del mercado laboral, con una inflación que parece ya ha tocado techo. O sea que realmente el panorama pues es mucho más alentador que a finales de 2022, y con sectores, como estamos hablando ahora de los bancos, con su ponderación en el IBEX 35, que bueno, pues ha permitido que sea el índice que mejor comportamiento prácticamente ha tenido en los últimos 12 meses dentro de Europa y desde el arranque de año, ¿no? En un arranque de año espectacular para Europa e histórico, uno de los mejores arranques en toda la historia, ¿no? Uno de los mejores arranques, y además es que lo estamos viendo, hay cierto, bueno, o al menos cierto comportamiento positivo que nos está haciendo ser algo más optimistas, porque sobre todo después de la recta final de 2022, un año tan penalizado para la renta variable y, ojo, también para la renta fija, pues no sabíamos muy bien a qué entorno atenernos de cara al inicio de 2023, pero bueno, por el momento tenemos esa premisa. Respecto a la temporada de resultados que arrancamos el viernes, Manuel, ¿cuáles están siendo las primeras impresiones desde XTB? Bueno, a mí me parece espectacular los datos, por ejemplo, de JP Morgan, ¿no? Hablábamos ahora justo en la pregunta anterior sobre el sector. Nosotros creemos que es un sector a tener sin lugar a dudas en cartera. El resultado de JP Morgan en todas sus áreas, básicamente, ¿no? Las áreas tanto de banca privada, como en las áreas de trading, como en las áreas de investment banking, de corporate, de comercial, de lo que es el día a día de los clientes, han ido evolucionando muy bien respecto al mismo periodo del año anterior y respecto al trimestre anterior. Es verdad que el punto un poquito más negativo queda sobre la expectativa de lo que viene por delante. Ya distintos consejeros delegados de estas entidades, que creo que fueron JP Morgan, Citi, BlackRock, comunicaron sus resultados, pues hablaban sobre una posible estimación menor de lo esperado,
y sobre el lending, ¿no? Sobre el crédito, que podría ser también ese apetito por el riesgo que a veces que se obtiene, pues por ejemplo, incluso con otras divisas, ¿no? Durante muchos años fue un tema muy recurrente el solicitar, por ejemplo, el crédito en euros, que tenía tipos de interés muy bajos, para luego invertirlo en otra moneda que pueda ser más fuerte, ¿no? Como pueda ser el dólar, que tenía pues esa posible revalorización, o activos como renta fija más atractivos, o renta variable en las propias acciones, y que ahora pues ven que ese apetito por el crédito, también porque han subido tipos en muchos países, pues no es tan elevado como era anteriormente, y que esa expectativa pues pueda ser menor. Así que, por lo tanto, resultados súper buenos, pero es verdad que algo nos deja ir de luces y sombras, ¿no? Sobre todo que el mercado no le gusta la incertidumbre, y lo que pueda venir por delante pueda ser negativo, pero en cualquier caso los resultados han sido espectaculares. Como bien dices, al mercado no le gusta la incertidumbre. Vamos a ver cómo siguen avanzando el resto de compañías que rindan cuentas en las próximas semanas. Nos quedamos con este panorama. Manuel Pinto, analista de XTB, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Y nosotros ya pues nos despedimos también.